Bienvenidos al Abierto por Vacaciones de hoy, de este viernes, el último programa de la semana. En el programa de hoy les contaremos la vuelta al cole, les hablaremos de todos los detalles de esa vuelta al cole de los alumnos que vuelven este lunes. También de la nueva composición de la Junta Directiva de la Asociación Campos de Llín y también la presentación de Dos a Dúo de Manuel Torrecillas en Albacete. Pero primero les informamos de que el Ministerio para la Transición Ecológica detalla una lista completa de zonas de la provincia de Albacete afectadas por contaminación por nitratos de origen agrario o que se pueden estar en riesgo de que tengan ese problema. El borrador es de una orden del mismo Ministerio. Entre las demarcaciones hidrográficas afectadas está la del Guadiana, la del Segura y la del Júcar, para tenerlas bajo control según el Ministerio de Transición Ecológica. En la demarcación del Segura, el Ministerio identifica 12 zonas en estar en situación de pertenecer a los municipios de Alcadozo, Chinchilla, Corralrubio, Higueruela y las localidades de nuestra comarca Ellín y Tobarra. En estos municipios se reparten entre las masas de agua de Alcadozo, Corralrubio, Tobarra, Tedera, Pinilla, Sinclinal de la Higuera, también el Boquerón en nuestro municipio de Ellín, Cuchillos, Cabras y Conejeros, Albatana. El nitrato es uno de los más frecuentes contaminantes de las aguas subterráneas en las áreas rurales, cuyo origen proviene principalmente de fertilizantes, sistemas sépticos y almacenamiento de estiércol o operaciones de extensión. Debe ser controlado el agua potable y su presencia indica la existencia de otros contaminantes más peligrosos, tales como bacterias o pesticidas. El concejal de Aguas del Ayuntamiento de Llín, Julián Martínez Lizán, tranquiliza a la población ya que las empresas encargadas de la depuración hacen controles exhaustivos para que el agua que llega a nuestras casas sea de la máxima calidad. Bueno, en este caso nos encontramos con unos informes que determinan que en nuestra cuenca, en la cuenca hidrográfica del Segura, junto con la del Guadiana y con la del Júcar, en la provincia de Albacete, pues hay una serie de masas de aguas que empiezan a tener presencia de nitratos en el agua que hay acumulada en ellas, empiezan a tener una determinada presencia de nitratos que está empezando a superar los límites máximos permitidos para considerarla de plena calidad para el abastecimiento humano, que sería el caso. En concreto, en nuestra cuenca tenemos 12 masas de agua repartidas en toda la geografía de Castilla-La Mancha que compone la demarcación de la cuenca del Segura, y en la que, bueno, pues una vez determinados esos parámetros de presencia de nitratos, que no dejan de ser los nitrógenos que conforman los abonos que se utilizan en la agricultura principalmente, pues tenemos que empezar a tener unas normas de actuación, de control, de manejo de esos productos, pues para evitar que esa contaminación de acuíferos pues pueda ir a más y que pueda ser pues de alguna manera una dificultad añadida a la utilización del agua. Que quiero de alguna manera pues garantizar que pues toda el agua que al final se pone para consumo de boca, principalmente en las ciudades, pues lleva un control muy exhaustivo por parte de las empresas que se dedican al tratamiento del agua potable y que pues no supone ningún riesgo para la salud de las personas. Sí que tenemos que tomar una determinación de actuación, porque de no llevar controles y de no tomar medidas, pues sí que podría suponer un riesgo si esas partes por millón que se establecen de presencia de nitratos en el agua, pues lo incrementarán en la medida de lo posible. Pero, bueno, es algo que esto no es nuevo, que ya en la propia década de los 80 ya habían zonas, en Aguas Nuevas, por ejemplo, ya habían zonas en las que no se podía utilizar el agua del grifo para beber, solo para beber, porque es apta para poder asearte sin problema o mayores problemas que los que podría presentar cualquier otra agua, y que, con esa precaución de no beber el agua, pues estarían solventados los problemas que hay. Y sí que es un agua que podría ser apta para cualquier otro uso, prácticamente, y sobre todo el agrícola. Es más, con la presencia de nitratos ya sería un aporte adicional a la alimentación que a la planta hay que adicionarle con los abonos que se utilizan en la agricultura y que en este caso pues servirían como también un complemento alimenticio. Por lo tanto, tranquilidad, conocemos la situación que hay y lo que está claro es que a partir de ahora pues habrá que hacer administrativamente pues una actuación de intervención para proteger
esas masas de agua y no incrementar la contaminación que hay. Y eso, bueno, pues en la propia normativa de la PAC establece un procedimiento, un protocolo de actuación en el que se limita la aportación de nitratos en la agricultura dependiendo del terreno afectado y sobre todo del cultivo implantado, que limita como máximo las unidades fertilizantes que se pueden utilizar, sobre todo este tipo de abonos ricos en nitrógeno, y que a partir de ahí, bueno, pues cumpliendo esos parámetros, yo creo que no debería haber ningún problema para poder seguir utilizando esas aguas. Principalmente son de los abonos utilizados tanto orgánicos como químicos para la actividad agrícola. Y es una cuestión que no es que se haya hecho el año pasado un exceso de abonado en los terrenos, sino que con el paso del tiempo, desde que de alguna manera, bueno, pues tuvimos presencia de la revolución industrial en la que se empezó a tener abonos como base para incrementar las producciones que teníamos en los terrenos, pues lógicamente han ido quedando residuos en el suelo, localizados en el suelo, que a través de la escorrentía, con las lluvias principalmente y los riegos que se han ido realizando, pues se han ido movilizando a las capas a las capas inferiores de la tierra, hasta un momento en el que llegan a los acuíferos, que a las masas de agua que tenemos, de las que extraemos esa agua para otros usos, como puede ser el uso doméstico, o, bueno, el uso industrial o el de riego. Y una vez que llegan ahí, pues lógicamente no vas a poder cortarlo el año que viene, porque es una cadena que irá dando la vuelta y seguirán percolando la presencia de esos nitratos, pero que teniendo una precaución y evitando pues la continuidad de esa contaminación, seguro que a la vuelta de un tiempo podríamos tener una solución o una rebaja en la presencia de esas partes por millón que hoy se detectan. Es más, si estuviésemos en una zona muy rica en lluvias, en pluviometría, pues los problemas serían muchísimo menores, porque obviamente esto está diluido en partes por millón, en una parte determinada, en una cantidad de agua, que si tuviésemos una gran masa de agua, esa dilución sería mucho más pequeña y no habría problema. Es decir, tienen muchísimo menos riesgo de contaminación por nitratos en zonas en las que llueve mucho que en zonas en las que de alguna manera llueve menos. Y también en las zonas donde se hace una actividad agrícola muy intensiva, con cultivos que demandan mucha agua también y sobre todo mucho abonado, como podría ser, como referíamos anteriormente, en la llanura manchega, con el cultivo sobre todo del maíz, que era un cultivo muy demandante de agua, que es lo que ocurrió en la zona de Aguas Nuevas, y que, bueno, eso sí que contribuirían, por esa cantidad de nitrógeno que hay que hacer y la cantidad de agua, a contaminar muy rápidamente esas masas de agua inferiores. Obviamente, si dispusiéramos de un volumen mayor de agua, el nitrógeno que hay en el suelo es el que hay, se repartiría en mayor cantidad, y estando rozando esos parámetros de límites máximos admitidos en el agua, pues seguramente no llegarían a esos límites y no se catalogarían como en riesgo. Pero esto es un proceso a mucho tiempo, es decir, a un periodo muy largo de tiempo en el que, bueno, pues de alguna manera no se utilizaban los agricultores, no utilizaban técnicas de cultivo como lo que podemos estar utilizando hoy con los riegos localizados, que ya va muy dirigido tanto la cantidad de agua que se le aporta a una planta como la cantidad de abono que se utiliza para alimentar a esa planta, pues una cuestión básica también, pues una cuestión de rentabilidad. El agricultor tiene que ajustar los gastos a los beneficios que puede tener, y hoy eso está mucho más controlado. Esto es fruto del paulatino uso que se ha hecho anteriormente en la agricultura, en el que se ha aportado tal vez más abono de los debidos al campo, porque no habían otras posibilidades de conocerlo técnicamente como con los conocimientos que tenemos hoy, y también, bueno, pues porque el riego se utilizaba anteriormente, en su mayoría podía ser riegos por inundación o riegos de cobertura, y menos utilización de riego de más frecuencia pero de menor cantidad de agua utilizada en esos cultivos. Por lo tanto, yo creo que no es un problema achacable a lo que haya sucedido en el último año, aunque tiene que ver por la pluviometría sobre todo, pero sí que es algo que viene sucediéndose a lo largo del tiempo, sobre todo de estas últimas décadas. Básicamente la reducción en la utilización de los abonos, sobre todo ricos en nitrógeno, y eso es lo que establece en el programa de condicionalidad que hay que aplicar en el desarrollo de la agricultura, no solo de Ellín, no solo de Albacete o la provincia o la región, sino por protocolo que marca la Unión Europea, a la vez que se quieren acceder a las subvenciones de la PAC, o en cualquier caso pues por cuestiones de seguridad y de sanidad. En este caso es la limitación
física de utilización de determinada cantidad de kilos de abono nitrogenado por hectárea. Ya sucede esto en muchas zonas de la provincia de Albacete, sobre todo en las del centro, lo que es la llanura manchega, y en las que por posible contaminación de nitratos se limita a utilizar unidades fertilizantes, que es 1 kilo puro de nitrógeno, por decirlo de alguna manera, una unidad fertilizante por hectárea. De tal manera que se ajusta el consumo de ese nitrógeno a la necesidad del cultivo que ha implantado en una hectárea y por lo tanto queda un mínimo de residuos en el terreno. Yo quisiera de alguna manera pues tranquilizar con el mensaje que se da, porque diría que un café, por ejemplo, es saludable, incluso para el corazón pues puede venir bastante bien, según lo que nos han indicado constantemente, pero si tomásemos 20 cafés todos los días no duraríamos un mes. O sea, en este caso estamos ante una situación muy parecida. O sea, es decir, los límites que hoy encontramos son perjudiciales, obviamente, si estuviéramos haciendo un uso de esta agua contaminada por nitratos, pero teniendo precauciones tampoco debe de haber mayor problemática. Y como decía, en la potabilización de las aguas, por las empresas que tienen las concesiones para distribuirla a nuestros municipios, se llevan unos controles rigurosos y extremos para que el agua que llegue a nuestros municipios, a nuestras casas, sea de la máxima calidad y de la máxima seguridad. Por lo tanto, no hay que trasladar una preocupación importante, sí considerarlo como un llamamiento a una actuación que tenemos que realizar para que tengamos los máximos cuidados de no seguir propiciando esas contaminaciones, pero bueno, pues vuelvo a repetir que algo similar también a lo que estamos viendo diariamente con el tema de los océanos, de que el plástico está presente en todos los mares del mundo y no es una acción que se haya producido en el mes pasado o el año pasado, sino que desde que la presencia del plástico se incorpora a la vida diaria de las personas, se va acumulando en determinados puntos y al final pues surge un problema, como pueden ser con otra serie de elementos que podemos tener en la naturaleza. Sobre 3.500 alumnos de infantil y primaria de toda la comarca, Campos de Llín, volverán a clase el lunes. El Consejo Municipal de Educación de Llín aprobó el pasado miércoles que el viernes de feria, 4 de octubre, sea no lectivo. Esa es la noticia de nuestro municipio. Los alumnos que comenzarán el año lectivo por centros son 153 en ISO, en el CRA Río Mundo 120, en el Martínez Parras 275, La Olivarera 360, Entre Culturas 150, Cruz de Mayo 38, El Rosario tendrá 600 alumnos, Isabel la Católica 405 y 600 de las concertadas, también 600 en la Escuela de Música. En Tobarra, por colegios, el Colegio Cervantes tendrá 251 alumnos, el Cristo de la Antigua 270, Nuestra Señora de la Asunción 108. En Ontur, el Colegio Público San José de Calasanz tendrá 130 alumnos, Fuente Álamo en el Don Quijote y Sancho tendrá 225 y en Albatana el Colegio Público Laguna de Alborá, el CRA de la Laguna de Alborá, tendrá 45. Hablamos con la concejala de Educación de Llín y con profesionales de la enseñanza. También les daremos unos consejos, tanto a padres como a alumnos, para afrontar esta vuelta de curso. El mejor consejo es la constancia y empezar con una buena sonrisa. El profesorado de todos los centros comenzó el día 2 de septiembre. Las clases en infantil y primaria comienzan el próximo lunes, día 9. Secundaria, posiblemente el 11, si no estaba previsto el 12. Y bueno, está todo a punto. Bueno, pues esperamos que vengan tanto alumnos como padres con la misma ilusión que estamos ya trabajando aquí los maestros, ¿eh? Los maestros ya desde el lunes hicimos el primer claustro en el que ya hubo la inscripción a grupos y ya cada uno ha elegido su grupo y tenemos los coordinadores y ya toda esta semana pues la gente trabajando, preparando las clases, los materiales, los padres también viniendo para hacer las consultas sobre las ayudas de libros, de comedor escolar, el equipo directivo también preparando los horarios, en fin, que la maquinaria ya está en marcha para el lunes cuando vengan los niños ponernos todos a trabajar. En infantil y primaria, en centros públicos tenemos unos 2.000 alumnos, en escuelas infantiles 200,
Unos 600 en centros concertados y 600 alumnos en la escuela de música. Los alumnos que van a comenzar su curso en las escuelas infantiles se les va a solicitar como un certificado de tener y de cumplir el calendario de vacunas. Se ha hablado con los pediatras y ya tenemos el modelo y estar cubierto por el tema de pues contagios y epidemias. Las escuelas que van a funcionar durante este curso van a haber 5 aulas en la Escuela del Rosario con 72 alumnos, van a haber 2 aulas en la Escuela Infantil de Martínez Parras con 25 alumnos, van a haber 2 aulas en la Escuela de San Vicente, con 23 alumnos. En ISO, 2 aulas, con 24 alumnos. En Agramón, 9 alumnos. Y en el Calvario, 4 aulas con 47 alumnos. Es muy complicado y cada año es más difícil porque la casuística es muy distinta. Es decir, todos los años pues tenemos personal que viene a media jornada, tenemos situaciones muy diversas que hace que el horario del curso anterior pues no te pueda servir ni mucho menos. Entonces, pues sí es un rompecabezas bastante importante porque también los compañeros, por la buena marcha del colegio, ponen muchos condicionantes a la hora de los horarios y en concreto los tengo que hacer yo porque pues, por segundo curso consecutivo pues no cuento con jefa de estudios que está por una baja por maternidad. Entonces pues hay que tener en cuenta todos los condicionantes que ponen y toda la casuística del profesorado nuevo que viene con nuevas especialidades. También este año también ha habido cambios respecto al programa de bilingüismo. Entonces todo eso lo tienes que tener en cuenta para hacer los horarios y esperemos que estén el lunes. Los niños sobre todo lo que tienen que tener para empezar con buen pie el colegio es una buena predisposición, ir con una buena sonrisa y con muchas ganas, eso es principal. Los niños, tanto con necesidades educativas especiales como sin ellas, todos necesitan una adaptación para empezar el nuevo curso. Pues durante el verano han perdido horarios, han perdido rutinas como la de comer, jugar, hacer deberes, dormir, han tenido mucha variabilidad en esas rutinas y es importante adelantar y prever lo que durante el curso van a tener que volver a iniciar. Volver a levantarse a la misma hora y temprano, comer a la misma hora, clases o deportes por la tarde, rutina de hacer los deberes todos los días, rutina de dormir, etcétera. Es normal que durante el verano, que es tiempo de descanso, pues es verdad que a los nenes cuando llegan pues se le nota que pues algunos aspectos que a lo mejor dominaban al final de curso pues se les ha ido olvidando. Por eso los maestros cuando acaba junio, cuando acaba el curso, les dan recomendaciones para trabajar durante el verano, sobre todo mucha lectura, con la intención de que vengan pues con los conocimientos un poco más frescos de lo que suele ser la realidad. De todas maneras, ahora cuando llegan se les hacen también pruebas de nivel, para ver en qué estado están. Se hace también una información a padres a principio de curso y se les dice los resultados de esas primeras pruebas, de ver cómo han venido a partir del verano, y a partir de esas pruebas y los resultados los maestros ya hacen las programaciones para pues, ya empezar a trabajar la marcha del curso. Para que los niños empiecen siempre con buen pie y haya una constancia y que no sea el arrancar con muchas ganas y luego que se vaya desinflando, creo que es imprescindible llevar una buena organización y ser constantes. La constancia quizás es la clave para que estar encima, organizando para que los niños no pierdan ese entusiasmo y esas ganas y esa alegría que tienen por volver. O sea, mientras que a lo mejor un chico, digamos, sin necesidades educativas puede permitirse el lujo, si ha sacado buenas notas, dejarse un poco llevar por el verano y el disfrute, una persona con necesidades educativas eso no se lo puede permitir porque si no haría un retraso muchísimo más grande y entonces le costaría mucho más empezar el nuevo curso. Los días previos a que empiece el colegio es imprescindible un periodo de adaptación, siempre positivo, que haya una buena comunicación con los padres, con la familia, incluso con los amigos, y luego también, sobre todo por parte de los padres, una actitud muy positiva
de cara sobre todo a las primeras semanas, que es cuando el niño empieza a recuperar las rutinas de cursos anteriores. Pues es normal, sí, porque es verdad, se viene de una época de descanso y poner a trabajar otra vez la máquina pues también es... Pero imagino que a los profesores y a cualquier trabajador de cualquier profesión la vuelta al trabajo pues es un poco más dificultosa. Pero vamos, aquí en concreto en el colegio, desde el lunes que tuvimos el claustro y después la reunión de CCP, ya cada coordinador le pone la faena a los maestros de su nivel y la gente está trabajando desde el primer día. Esta semana viene bien porque es un poco toma de contacto con el colegio hasta la semana que viene que ya llegan los niños. Y para eso, para el primer día, pues lo que digo, el material básico y ya está. Es lo que vienen a preguntar los padres estos días, ¿qué traen el primer día? Pero eso es lo básico porque ya el secretario también se ha encargado de hacer los lotes de los libros y está todo preparado para que cuando vengan los nenes el lunes ya cada uno tenga lo que necesita. Pues la libreta y lo que es pues un estuche con lo básico. Pues hombre, a principios de curso empezarle a cargarle con mucha carga tanto lectiva como de actividades, pues quizás yo creo que vayan viniendo poquito a poco es importante, porque todo de golpe al final nos aturullamos, pero si lo hacemos poquito a poco quizás es más fácil. También todo depende de las características que tenga cada niño. Supone o dependerá sobre todo del niño o de la niña, depende de si es una persona activa que necesite más actividades o actividades más fuertes, pues no habrá ningún problema en avasallarlo, no habrá ningún problema en acarrearle más actividades, a montarlo a un deporte, es súper importante, porque desfogas algo musical o algo artístico, también mejora imaginación, creatividad, todo depende del alumno. Si el alumno le cuesta más, pues a lo mejor sobrecargarlo de actividades no es bueno. Tener una o dos donde pueda desfogar de lo que ha sido toda la mañana de colegio y parte de la tarde de deberes o estudio, pues viene muy bien siempre. Los padres, pues hombre, depende sobre todo de cada caso y de cada niño. Porque si es un niño que tiene problemas de adaptabilidad, de relaciones sociales, de quizás incluso si se le ha olvidado en el verano, que muchas veces se nos olvida con lo bien que nos lo pasamos y tal, pues es imprescindible que los padres las semanas de antes vayan anticipando y vayan preparando al niño para la vuelta al cole. Es decir, de marcarle unas rutinas bien estructuradas, con los horarios bien estructurados. Si las semanas antes empezamos a hacer un trabajo con ellos, pues nos sentamos un poquito con ellos, cogemos un libro, leemos, incluso recordamos contenidos que hemos estado viendo durante años anteriores, eso siempre facilita el periodo de adaptación. Sobre todo a los padres lo que les aconsejo es siempre cuando hablamos en el despacho o en las reuniones, pues que por el beneficio de sus hijos, que los críos detecten que tanto padres como profesores vamos en el mismo barco, ¿eh? Unos y otros buscamos lo mejor para los nenes y entonces pues se nos tiene que ver con cierta coherencia, ¿eh? No podemos dar mensajes contradictorios porque a los chiquillos entonces los volvemos locos, ¿eh? Y que piensen eso, que los profesores estamos al lado de ellos buscando la educación de los nenes y que ese es el sentido que tiene nuestro trabajo. A los padres, sobre todo, tener una actitud muy positiva para que el niño se sienta con seguridad y facilitarles la labor lo máximo posible. Los padres lo que tienen que hacer para entrar bien en la rutina del curso es intentar levantarse con tiempo, hacer un desayuno tranquilo, pausado, que les dé tiempo a disfrutar de ese momento, de prepararse las mochilas, intentar que conforme van avanzando cursos sean más independientes, se vistan solos, preparen sus cosas, luego después a la vuelta del colegio pues intentar que todos los días se coma a la misma hora, si tienen su rato de descanso que sea su rato de descanso, justamente después quitarse los deberes o estudiarse
las páginas que le correspondan y ser muy constante y sobre todo no perder horas de sueño. Las horas de sueño creo que son muy importantes para mantener esa constancia. Cuando un niño tiene la dificultad porque no le motiva tanto un área como otra, quizás ahí el papel del padre es imprescindible, porque ahí es donde tiene que motivar para que ese área o esa disciplina o esa asignatura que no le cueste tanto trabajo. El papel del padre de motivar en positivo, pues es imprescindible. Es muy importante adelantar las rutinas que van a tener que llevar a cabo durante el curso, es decir, levantarse temprano, horarios, rutinas de jugar a la misma hora, comer a la misma hora, marcar normas y rutinas a lo largo de su semana y si lo pueden empezar una semana o dos o incluso un mes antes, les va a facilitar mucho la entrada al curso y el comienzo del nuevo curso. Cuando hay algún tipo de dificultad a la hora de que el niño le cueste empezar o le cueste adaptarse al aula, lo primero es hablar con los profesores, lo segundo, si existe la necesidad, tratar con algún profesional y en ese caso pues empezar a trabajarlo para facilitarle todo lo posible la adaptación. Bueno, pues los nenes tienen también el mes de septiembre, que la jornada es más corta, que ya desde octubre, que se alarga una hora más, y tienen pues eso, un periodo de adaptación para ir haciéndose a la idea de lo que son las clases. Y el consejo es ese, que lo que les decimos siempre, que el trabajo pues al final lleva su recompensa y que del esfuerzo al final se saca el beneficio pues de eso, de la formación que van a obtener en el colegio, que les va a servir para ser mejores personas, además de buenos estudiantes, y para tener una base pues para seguir estudiando en el instituto. Lo que pasa es que hay algunos muy pequeños que ese mensaje es difícil que les cale, sobre todo a los mayores ya sí, y a los pequeños pues eso, que vengan con ilusión, con ganas de trabajar y como siempre han venido, también con ganas de pasárselo bien en el colegio. Consejos para un buen comienzo de curso, pues ser positivo, intentar desde el principio ser constante, no esperar a que las notas lleguen y encontrarte fracasos, sino si algo vemos que cuesta o se tuerce, hacer hincapié, trabajarlo encima, si no es desde la parte de la familia, intentar buscar apoyos, amigos, centros, etcétera, y nada, empezar siempre, como me decía mi madre, con el pie derecho. Yo creo que el mejor consejo para empezar el colegio es ir con muchas ganas, con mucha alegría, entrar con una buena disposición y con una sonrisa. Y después de estos consejos para la vuelta al cole, a todos los alumnos que comienzan el lunes su nuevo periodo lectivo, les deseamos lo mejor, que no dejen las cosas para el final y sobre todo pues que lo afronten, como nos decían en el reportaje, con una gran sonrisa. Esta ha sido la primera parte de Abierto por Vacaciones. Ahora continuamos con más temas y más cosas aquí en Televisión Egui. No se vayan, que volvemos ya.